Bendiciones, amados hermanos. ¿Cómo estamos? Bien. Gracias al Señor, ¿verdad? Bueno, como todos sabemos, nos hemos reunido aquí con el propósito de compartir un poco acerca de lo que es la centralidad del Evangelio y lo que es el evangelismo, amados hermanos. Así que quiero invitarles a que podamos leer la palabra de Dios, tomar un texto de las Escrituras y que usted y yo podamos ver a través de este pasaje lo que es el Evangelio y que usted tenga esto, amado hermano, como lo central. El Evangelio está centrado en una persona y esa persona no es usted ni soy yo. Esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Primera de Juan en el capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2, del verso 1 al versículo 6. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra de Dios así, amados hermanos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Versículo 6. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Esa es la palabra de Dios, hermanos, para nosotros. Señor, gracias por este pasaje de las Escrituras, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, a tu Hijo Jesús ahí, Señor, en esta Escritura, Padre. Señor, y de esta manera permítenos, por el poder de tu Santo Espíritu, responder, Señor, en arrepentimiento y fe, Señor. Entendemos que tú nos llamas, Señor, al Evangelio. Tú nos llamas, Señor, a andar como Cristo, Señor, anduvo, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. A través de este pasaje, estimados hermanos y amigos, encontramos un llamado que el Señor está haciendo. Es un llamado de acuerdo a las Escrituras. Es un llamado al Evangelio. Es el llamado al Evangelio. ¿Para quién? Para el pecador. Y usted y yo, aunque somos cristianos, aunque usted profesa el nombre de Cristo y usted tenga convicción de que usted es cristiano, déjeme decirle que el Evangelio es para usted. Hemos entendido quizás erróneamente de que el Evangelio es solamente para las personas que están perdidas. Muchas veces hemos hablado y hemos anunciado de que la gente que está esclava del pecado necesita del Evangelio. Pero el Evangelio no solo es para aquellos que están esclavos del pecado, sino el Evangelio también es para los creyentes. Como alguien lo expresó de la siguiente manera diciendo que el Evangelio que salva a los perdidos es el Evangelio que santifica a los creyentes. Así que si usted no es cristiano, el Evangelio tiene poder para salvarle. Pero si usted es cristiano, el Evangelio tiene poder también para santificar su vida. Aquí el apóstol Juan, siendo inspirado por el Espíritu Santo,
él se centra específicamente en las maneras en que el pecado distorsiona nuestro compromiso y nuestra comprensión al mismo tiempo de la realidad. El apóstol Juan, siendo inspirado por el Espíritu Santo, escribe para la iglesia, para reorientar a la iglesia, para ver exactamente, amados hermanos, quién es Dios, pero también quiénes somos nosotros. Cuando hablamos del Evangelio, tenemos que comprender quién es Dios y quiénes somos nosotros. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, nos presenta de una manera clara y con detalle el Evangelio y el poder del Evangelio. Cuando usted lee la carta a los romanos, el apóstol Pablo expresa su deseo de ir a Roma. Él quiere ir a Roma, y en Romanos capítulo 1 versículo 15 él dice: yo tengo deseo de ir a Roma. Bueno, ¿y para qué Pablo quería ir a Roma? Porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Y para qué? Para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree, al judío y también a los griegos, ¿verdad? Pero no solo eso, Pablo entiende que el Evangelio tiene que ver con Dios. Y él nos habla acerca de este Dios soberano, poderoso, pero este Dios que está airado. Así que en Romanos capítulo 1, versículo 17 y versículo 18, Pablo dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen con injusticia la verdad. Así que el Evangelio trata acerca de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios poderoso. Pero el Evangelio nos revela a nosotros no solo quién es Dios, sino también quiénes somos nosotros. Así que Pablo presenta de que el ser humano ha estado en rebelión contra Dios y sigue en rebelión contra Dios. Así que cuando usted lee Romanos capítulo 1, Pablo presenta de que los gentiles, es decir, aquellos que no hacen parte del pueblo de Dios, están esclavos del pecado. Y cuando usted lee Romanos capítulo 1, usted va a ver ahí en ese pasaje la rebelión, el pecado de los hombres. ¿Y qué diremos de aquellos religiosos? Romanos capítulo 2, Pablo presenta que los judíos que decían ser doctores y maestros de niños también eran esclavos del pecado. Y si seguimos el orden del que Pablo nos menciona, Romanos capítulo 3, Pablo presenta entonces que todos los hombres están esclavos del pecado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, hasta el momento pudiéramos decir que esas no son buenas noticias. Son malas noticias porque presentan la condición del pecador. Y es allí donde el Evangelio nos presenta realmente el contexto, amados hermanos. Si el Evangelio trata de un Dios santo y poderoso que no pasará por inocente al culpable, y que el hombre está esclavo del pecado y que por su pecado merece el juicio de Dios, entonces necesitamos de un Salvador. ¿Y ese Salvador quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo nos presenta en Romanos capítulo 4 la gran doctrina de la justificación por la fe. Romanos capítulo 5, justificación por la fe. Resultado de esa obra, resultado de esa libre obra de Dios es que tenemos paz para con Dios, dice el apóstol Pablo. Hermanos, viendo esto entonces de esta manera, el apóstol Juan entonces nos dice en los versículos 1 y 2: hijos míos, estas cosas yo les escribo. ¿Para qué? Para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si ustedes miran el orden que el apóstol Juan nos presenta aquí, es de alguna manera similar al orden que nos presenta Pablo. Es el orden que se presenta en las Escrituras. El Evangelio trata con un Dios santo. Pablo lo dice aquí: hijos míos, esas cosas yo les escribo para que no pequéis. El hombre ha pecado contra Dios, pero si alguno hubiere pecado, es decir, el hombre está en pecado, entonces ¿cuál es la solución?
¿Cuál es la respuesta? Jesucristo. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. ¿Y qué es lo que Jesús ha hecho por nosotros? Él es la propiciación por nuestros pecados. Así que lo que vemos en este pasaje es que el evangelio es para el pecador. El evangelio es para el pecador. Ahora, mis amados hermanos, Juan escribe para poner un alto al pecado, un freno a aquellos que estaban pecando. Y eso debe de ser la meta del creyente, que cada día que nosotros pasemos en la presencia de Dios, que cada día que caminemos en el Señor, usted y yo podamos ser santificados cada día más y mortificar nuestra carne. Pablo dijo, yo prosigo a la meta. Pablo dijo, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dejando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, al supremo llamamiento. Yo voy a la meta. Estas cosas os escribo, dice Juan. Así que Juan presenta aquí el evangelio como la solución al pecado y la esperanza para el pecador. Yo les escribo esto. Yo les presento el evangelio. ¿Para qué? Para que ustedes no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos a Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es el justo. Así que entendiendo cuál es el problema, Juan nos presenta la solución. Juan reorienta al creyente al evangelio. Al pecador le presenta la solución. Juan direcciona, amados hermanos, para que miremos no dentro de nosotros mismos, sino para que miremos a quién, a Jesús, que es nuestro abogado, a Jesucristo el justo. Tú no eres justo por tus fuerzas, Él es el justo y Él nos comunica a nosotros de su justicia. Y esa es la misteriosa doctrina de la justificación, hermanos. El hecho de que tú un día te vas a parar ante ese Dios justo, no por tus méritos, sino por los méritos del Señor Jesucristo. Así que la justificación por la fe nos presenta a nosotros que nosotros hemos sido absueltos de la esclavitud del pecado y que nosotros hemos cumplido en Jesús con las demandas de la ley. Por eso, algo que debemos de entender, yo creo que debemos de profesar cada día, es que el Señor Jesucristo no solo murió por nosotros, sino que el Señor Jesucristo vivió por nosotros. El Señor Jesucristo murió por nosotros. El Señor Jesucristo resucitó por nosotros. El Señor Jesucristo ascendió a los cielos por nosotros. El Señor Jesucristo regresará por segunda vez por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? El pueblo de Dios, la iglesia, amados hermanos. Así que Juan aquí no minimiza el problema del pecado. Juan aquí presenta que el pecado es un problema serio. Él sabe que el pecado conduce a la muerte eterna. Por esa razón es que Juan presenta cuál es el camino. Jesús es el camino. Juan dice, estas cosas las escribo para que ustedes no pequéis. ¿Recuerdan Romanos 3:23? Porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios es que es vida eterna en Cristo Jesús. Así que entonces, mis amados hermanos y amigos, Cristo como mediador ante el Padre intercede. ¿Por quién? Por nosotros. Él es Jesucristo el justo. Él es moralmente perfecto. Él es santo. Él es inocente, sin mancha. Él es el único que puede, hermanos, y tiene toda la potestad de interceder ante un Dios santo, ante un Dios justo por nosotros. Si están viendo ustedes la hermosura, la gloria del evangelio en este texto, amados hermanos. Ahora, cuando tú pecas, cuando tú caes en pecado, algo que ocurre es que Satanás se levanta, ¿no? Y la Biblia dice que Satanás es el acusador de nuestros hermanos. Así que Satanás te acusa y usa a otras personas que te señale y te sientas como alguien que no tiene perdón.
Yo no sé si a ti te habrá pasado algo así, pero muchas veces cuando hemos fallado, cuando hemos pecado, nos sentimos que estamos tan sucios que ahí es donde viene el engaño de Satanás. Y te pretende decir de que tú estás tan sucio y eres tan miserable y eres tan pecador, que para qué vivir para Dios. Si estás sucio, si estás en pecado, entonces llega a ese pensamiento: ensúciate más. Y aquí tenemos un dicho, ¿verdad? Dice, bueno, si te ensucias un poquito, ensúciate todo. Si ya pecaste un poquito, peca más. Y era lo que algunos en los días del apóstol Pablo pensaban, tristemente. Hagamos males para que nos vengan, ¿qué? Bienes. Hagamos males para que nos vaya bien. Pero eso no es el pensamiento de la palabra de Dios, ni es la manera en la que el evangelio se nos presenta. Yo les escribo esto para que ustedes no pequen, pero si ustedes han pecado, tenemos la esperanza, tenemos nuestra única esperanza. ¿A quién? A Jesucristo el justo. ¿Y qué es lo que Jesús ha hecho por nosotros? Jesús es la propiciación. ¿Para quién? Para nuestros pecados, dice aquí el apóstol Juan. Y es bien interesante que Jesús no solamente es el sacerdote que intercede por nosotros, como dice el autor a los Hebreos, sino que también Él es el cordero inmolado que se entrega en sacrificio por nosotros. Primero de Juan capítulo 4 versículo 10, dice el apóstol Juan: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Quién ha amado a Dios? Sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Así que la propiciación, amados hermanos, es la satisfacción por el pecado. Hermanos, el Padre quedó satisfecho por el sacrificio, por la entrega de su amado Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo que tú y yo merecíamos en la cruz, el Señor Jesucristo lo recibió, hermanos, por nosotros. Es decir, la ira del Dios Padre cayó sobre Cristo Jesús. Y eso, amados hermanos, es suficiente para que la obra de Cristo Jesús borre nuestros pecados y perdone nuestros pecados a través del Señor Jesucristo. Esta obra aplica para restaurarnos a nosotros nuevamente a nuestra comunión con Dios. ¿Tú eres un creyente fiel? Te pregunto. No tienes que contestarme y alzar la mano. Pero ¿eres un creyente fiel? ¿Tú eres un creyente fiel a Dios y a la palabra de Dios? ¿Tú eres un hombre que está sirviendo al Señor? Pero ¿te habrá ocurrido que en algún momento has pecado contra Dios y te has sentido que no tienes perdón, que serás condenado, que no tienes realmente perdón por lo que tú has hecho? Juan nos dice en esta escritura, y permítanme recordarle una y otra vez: si alguno hubiere pecado, tenemos al Señor Jesucristo. Y esto no es una licencia para pecar, como algunos quisieran pensar. Ok, entonces yo vivo una vida en la gracia de Dios y entonces peco y luego nuevamente entro a la familia de la fe y peco otra vez. Y Juan nos presenta en su carta que hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Así que si tú eres alguien que practica el pecado, es posible que tú no eres hijo de Dios, ¿verdad? Hay una diferencia. ¿Los creyentes pecan? Claro que sí, pero no debemos practicar el pecado, y es lo que Juan nos presenta también en esta carta. ¿Por qué, hermanos? La práctica del pecado es una mentira de Satanás. En el versículo 4 de Primera de Juan 2:4, este texto que estamos estudiando, Juan dice, el apóstol Juan dice aquí: el que dice, ¿qué dice? Yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es ¿qué? ¿Verdadero o mentiroso? Mentiroso, dice Juan, y la verdad no está
en Él. La práctica pecaminosa es una mentira. Es una mentira. Tú no puedes decir que tú eres hijo de Dios y todavía te deleitas y amas el pecado. Jesús dijo, si tú me amas, tú tendrás que guardar mis mandamientos. Si tú me amas, tú tendrás que guardar mi palabra. Es decir, si tú eres cristiano, tú tienes que obedecer los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios no son gravosos para nosotros. Es decir, no es como aquel hijo que el papá le dice, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y él lo ve quizás como que mi papá sí molesta, ¿no? Uy, mi mamá sí con estos mandamientos y siempre diciéndome. Porque si su hijo ve que es que el papá quiere protegerle, le ama, quiere cuidarle, y él nota eso, entonces él entenderá que él tiene que obedecer a papá y a mamá porque ese es un beneficio para él, ¿verdad? Es Dios protegiéndonos, es Dios protegiéndonos. Ahora, si nosotros decimos amar a Dios, nosotros debemos obedecer. Y obedecemos no porque me toca obedecer. Yo no sé si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento habían dos tipos de esclavos, ¿sí se acuerdan? Habían unas personas que eran esclavas quizás porque se habían hecho esclavos porque tenían alguna deuda, se habían hecho esclavos, pero habían algunos que se hacían esclavos porque amaban a su amo. Así que, amados hermanos, nosotros debemos entender de que usted y yo somos siervos. ¿Cuántos son siervos aquí? Somos esclavos, pero somos esclavos por amor. Y ese debe de ser el sentido, hermanos. Si usted y yo somos indiferentes a Dios, Juan dice entonces que usted no puede decir que ama a Dios y no guardar la palabra de Dios. En el capítulo 1, versículo 5, Juan dice, y este es el mensaje que hemos oído y anunciamos, dice Juan, Dios es que luz, y dice, no hay ningunas tinieblas en él. Una vez más aquí, Dios siendo perfecto, Dios siendo puro, siendo justo, siendo santo, en él no hay ninguna pizca de oscuridad. Juan nos presenta a Cristo aborreciendo al pecado y nos presenta entonces la realidad de nuestro pecado. Pero, amados hermanos, entendemos que Dios está obrando a nuestro favor. Y por eso entendemos en términos de la salvación, de que nosotros somos salvos ahora, estamos siendo salvos y seremos salvos. ¿Sí entiende eso? Somos salvos ahora, seguiremos siendo salvos, es decir, en el sentido de la santificación gradual, e iremos a la gloria eterna. ¿Sí nota eso? Mis amados hermanos, ¿cómo sabemos entonces si conocemos a Dios en términos de salvación? El apóstol Juan responde que esto es posible entonces por relación con Cristo y el sometimiento a la palabra de Dios. Conocer a Cristo significa entonces que sabemos quién es Jesús por medio de la palabra de Dios, y esa obra de transformación nos permite a nosotros unirnos a Él, amarle a Él, obedecer su palabra. En el versículo 3 Juan dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos a Él, si guardamos sus mandamientos. Entonces, hermanos, la marca distintiva de aquel que conoce el Evangelio, es decir, de aquel que conoce a Cristo, es que obedece la voluntad de Dios. Guardamos la palabra de Dios porque estamos en Él y hemos sido perfeccionados por su amor. Y eso es lo que dice el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y quiero terminar, hermanos, con esto. Si usted conoce a Jesús, y cuando digo si usted conoce a Jesús es porque Jesús se ha dado a conocer a su vida, y usted puede responder en arrepentimiento y fe, amado hermano. Eso quiere decir entonces que usted está seguro en Jesús, y un día
usted estará ante el Padre, gozándose ahí en adoración y servicio a Él, porque usted es uno de los escogidos de Dios, porque usted es uno de los elegidos de Dios, porque usted ha entendido el Evangelio. Hermanos, a la luz de esto que hemos compartido, de esta introducción, centrando el Evangelio en el Señor Jesucristo, ¿usted alcanza a ver estos 4 elementos que hemos mencionado una y otra vez? El Evangelio trata acerca de Dios. El Evangelio nos presenta a un hombre que está esclavo del pecado. El Evangelio nos presenta la respuesta, que es el Señor Jesucristo. Pero el Evangelio nos presenta a nosotros que cuando usted entiende quién es Dios, que cuando usted entiende lo que Jesús hizo por usted, entonces usted ahora responde al llamado del Evangelio. ¿Y cómo responde? Arrepintiéndose de sus pecados y depositando su fe en Jesús. Por eso es que cuando hablamos de arrepentimiento, no solamente estamos diciendo de que nosotros decimos no al pecado, sino que ahora entonces decimos no al pecado y nos volvemos a Jesús en fe y viviendo para Él. Por eso el apóstol Pablo ahí en la carta a los Gálatas dice, hablándole a los creyentes de Galacia, les dice: ustedes necesitan estar seguros y clarificar una y otra vez acerca del Evangelio. Debemos entenderlo, debemos abrazar el Evangelio, debemos atesorar el Evangelio, pero debemos de proclamar el Evangelio. Ahora, aquellos que no lo están haciendo, aquellos que no están centrados en el Evangelio y están predicando otras cosas, Pablo nos señala de que hay una maldición en Gálatas. Si alguien anuncia otro evangelio, y Pablo dice, no es que haya otros, sino que hay algunos que quieren pervertir y perturbar el evangelio, sea anatema, es decir, malditos, separados. Por eso, hermanos, entonces, la importancia de la centralidad del evangelio. Que el Señor siga obrando en nuestras vidas cada día más, abrazando el evangelio, atesorando el evangelio, proclamando el evangelio. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, en esta mañana por hablarnos, oh bendito Dios, y recordarnos la centralidad del evangelio, Señor. Permítenos a nosotros, Señor, como tu pueblo, ir y anunciar, Señor, el evangelio, esta verdad que nos ha cambiado, esta verdad que nos ha transformado, Señor. Permítenos ir entonces como misioneros en nuestra casa, en nuestro vecindario, Señor, a las naciones y proclamar las maravillas, como dijo el apóstol Pedro, Señor, que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que esto sea una gran realidad para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.